Estoy muy feliz de presentar Totem Live 22, esta edición limitada que hemos creado para compartir con todos ustedes la mirada, la visión, el pensamiento de 22 mentes brillantes para que nos iluminen el año 2022. Yo creo que hay que pensar global. Si es un joven el que me está escuchando, think big, pensá grande, pensá grande porque, ¿sabes qué? Da el mismo trabajo pensar grande que pensar chico. Con lo cual es muy estúpido pensar chico, pensar grande. Hoy por hoy todo es híbrido. Hoy todo es híbrido. ¿Qué significa que todo es híbrido? Que tiene que estar en el mundo físico y en el mundo digital. Porque el tema no es tanto la omnicanalidad, que eso es una respuesta a la situación, sino que el consumidor es omnipresente. Están los dos mundos al mismo tiempo. Y porque la gente se comporta distinto en el mundo físico que en el mundo digital. O sea, ya no puede ser una marca silente. El silencio no es una opción. Creo que te toca tomar postura frente a temas, la democracia, la equidad de género, la inclusión, la defensa de las minorías, algunos cambios sociales en los que creo y los que defiendo, ¿no? Y creo que son temas universales, son temas humanos. O sea, hay mucho invisible social, en otras palabras. Hay mucha necesidad de visibilizar esas diferencias. Las empresas, si quieren crecer, desarrollarse y seguir en el mercado, tienen que adoptarlo sí o sí. Esta digitalización que sea cercana a las personas, es decir, que esta tecnología la hagamos próxima, estos datos que sean relevantes para tomar buenas decisiones y después este propósito. Que las marcas tengan un propósito, que las empresas tengan un propósito, pero de verdad, firme, pensar en los demás, no ser egoístas, ponerte en la piel de otra gente, ponerte en la piel en este caso con la pandemia de otros países, que ayudemos a otros países, que ayudemos a las personas, que tengamos este concepto de altruismo, porque para mí el mundo mueve esto y esto es la energía que mueve el mundo. El tema que me gustaría tocar y que deseo realmente que ocurra el año que viene y los próximos años es una salida del armario de la salud mental. Yo creo que es una de las salidas del armario que es muy necesaria. No se habla casi, pero el número de suicidios prácticamente se ha duplicado, ¿vale? A nivel colectivo, la sociología, la filosofía es algo que yo creo que necesita un renacimiento también, porque yo creo que también parte de esta salud mental es que estamos un poco perdidos. Tengo la sensación de que vamos tan rápido que nos estamos deshumanizando. Hay que bajar el ruido. Ha habido mucha apropiación ideológica de términos que para mí son derechos humanos y que tienen que estar por encima de cualquier ideología. O sea, creo que son los marcos de convivencia que tenemos que defender por encima de todas las cosas, que tienen que ver con respeto, con tolerancia y con tener una mirada apreciativa de las otras personas. Los valores son importantes, al final tengo que analizar si estoy honrando esos valores. La consciencia, la sostenibilidad vital y la coherencia. Queremos construir un mundo mejor. Por lo que hemos pasado últimamente nos ha hecho darnos cuenta, que soy un planeta, que tenemos que hacer algo, ¿no?, por los que vienen detrás nuestro, por sociedad, planeta. Y aquí es donde aparecen estos grandes temas de la sostenibilidad, la inclusión, la diversidad. Yo creo que estos valores no han venido aquí como una nueva pasajera, como que te dice, bueno, pero es que mucho va a quedar. No. Estos valores han venido aquí para quedarse. Y, por ejemplo, hoy son determinantes para atraer y retener el talento. La gente hoy, cuando la entrevistas, te pregunta, oye, ¿cuál es tu agenda de tiempo? ¿Qué vas a hacer tú para intentar frenar el cambio climático? Te esperan respuestas. Al final, sin un desarrollo personal no hay un crecimiento profesional. De alguna forma, cada vez más, no solamente a nivel de la formación, pero también lo estamos viendo en otros sectores, el alumno, el cliente, lo que busca es una experiencia, un impacto, una transformación. Y en el caso de la educación, tenemos un gigante como es Internet, donde el conocimiento ya está ahí. A mí me gusta más pensarlo cada día. De un tiempo a esta parte, me gusta entender la vida como una unidad de tiempo que, al no existir, pues ¿por qué la vamos a plasmar en años naturales o en años de edad, sino en jornadas vividas? Y darte cuenta que es totalmente imposible abarcar todas las cosas que te ofrece la vida, todas las circunstancias, todas las personas, todos los instantes, y eso es la abundancia. Por tanto, en esta época de catarsis, ¿no?, del hacer al ser, quien sepa darse cuenta y entender la trascendencia de vivir en la incertidumbre
y hacerlo además con una actitud de gratitud hacia la abundancia que tenemos por nuestra propia naturaleza, pues indudablemente podrá despedir cada día con muy buenas sensaciones y afrontar la vida cada mañana con mejores sensaciones aún, ¿no? Yo formo parte de una generación que no habíamos valorado realmente el aspecto, el sentido de lo que representa sostenibilidad, ¿no? Y esto no tiene vuelta atrás. O sea, será un mundo mucho más limpio, tardará más o menos, pero será un mundo mucho más sostenible y mucho más comprometida toda la sociedad hacia una línea concreta, ¿no?, de defensa de la naturaleza y del medio ambiente. Después de la alimentación, el tener techo, es decir, el tener un hogar, la salud, la educación, la quinta o sexta prioridad del ciudadano va a ser el turismo, sin ninguna duda. Lo menos Prozac y más Platón. El turismo será fundamental en un futuro muy próximo como el mejor medicamento para la salud mental. A mí me gusta mucho la palabra diversidad, porque la palabra diversidad es un cambio de conversación. ¿Qué tan capaz y flexible sos como para aceptar al otro, aunque esté en desacuerdo con tus valores, tus motivaciones, tu ideología? ¿Qué tan capaz sos de ponerte a trabajar con esa persona, o ponerte a conversar, o ponerte a discutir, o ponerte a compartir algo, aunque estés en desacuerdo? La inclusión va a ser la ejecución de la diversidad. ¿Pero qué es branding? Hasta ahora el branding, joder, muchos lo veíamos, ¿no? Esta marca. Y ahora te preocupas qué hay detrás de esa marca, ¿no? Hay colaboración, es un sector que sea resiliente, que tenga futuro, y eso solo lo hace si tiene valores. ¿Y a mí me va a ayudar a ser mejor? Pues bueno, eso consigues con colaboraciones. Y sí estamos viendo que se producen muchas colaboraciones, llamadas que antes eran impensables, y hoy en día estás viendo que se producen, y yo creo que eso es positivo. No se nos olviden estos aprendizajes que estamos teniendo, que hay cosas que están por encima son los valores, y son los que nos tienen que hacer reflexionar y ser mejores, que esta crisis nos ayude a ser mejores. Nos han dicho que nos metamos en casa 15 días y nos metemos. Y nos han dicho que pongamos que tapemos la cara y nos la tapamos. Entonces, sí, pero sabremos, el género humano sabrá ir conteniendo todo eso y sabrá ir adaptándose a todo eso, porque tenemos esa gran capacidad de adaptación. Al final, yo creo que es un don del ser humano de adaptarse a lo que sea y seguir para adelante, seguir tirando para adelante, ¿no? El ejemplo personal es vital para todo esto. Vas perdiendo el partido y de repente la humanidad tiene esta explosión creativa, explosión de innovación, este reentendimiento en medio de la crisis que voltea la historia. Los humanos estamos entendiendo el valor de la innovación y que definitivamente ahora se está volviendo algo culturalmente aceptable. Creo que esa parte me emociona mucho. Creo que hay 4 generaciones que están empezando a conectar y colaborar en la misma línea de tiempo. Yo no veo una lucha de generación, lo veo como una síntesis de las mejores habilidades de cada generación. Si nosotros logramos hacer que pensar, filosofar, encontrar hipótesis, provocar innovación, se vuelva popular, podríamos estar en un equilibrio humano donde haya muchísima esperanza. Eso es lo que tenemos que fomentar, realmente buenas personas, que vean, evidentemente, que tienen una visión amplia de la vida. Son a veces con pensamientos miserables lo que se está como produciendo ahora. Nos educan en eso, en el miedo, en el egoísmo, pero incluso familiarmente. Y yo creo que ese es el gran error. Yo creo que la base es la educación. Si a partir de la educación educamos a los nuestros, a los jóvenes, niños, en los colegios, en la generosidad, en el ayudar, en sumar, que sumando llegas al sitio, formarlos en el no miedo, en que la prudencia, que es diferente, la responsabilidad, que es diferente, derechos y obligaciones y derechos, para que cada uno sepa cuál es su obligación. Si queremos una sociedad ordenada, pacífica, civilizada, preparada, tenemos que saber cuáles son nuestras obligaciones.
que la humanidad sea mucho más importante y que este mundo pueda dejar de pensar en uno mismo y empezar a pensar en todos. Creo que es lo más importante. Ese deseo egoísta que viene desde las corporaciones de ganar más a costa de todo, de las personas que están pensando para sí, ese dejar de pensar en uno, pensar en todos, donde yo no voy a ganar el 100%, donde voy a quedar en un segundo lugar, donde voy a empatar con gentes, sea más grande o tan poderoso como el deseo de triunfar. Si alguna vez pueden elegir algo para cambiar en su vida, que sigan para adelante y lo intenten porque vale la pena. Al final estar abierto a la enseñanza y aprender y a todo lo nuevo es la única forma de crecer. Tienes que tener un propósito, hay que tener una visión clara de a dónde quieres ir y qué es lo que de verdad te puede llenar como persona, porque si te dejas guiar solamente por un objetivo económico no va a salir, porque no vas a dedicar tanto tiempo, tanta pasión, tantos recursos. No hay que asustarse con los nuevos desafíos, hay que seguir para adelante y hay que darle con todo porque lo mejor siempre es lo que está, hay que vivir el presente, pero siempre lo mejor es lo que está por venir si uno se esfuerza, así que hay que seguir metiéndole y aguanta Argentina. Yo creo que tenemos que volver de nuevo a los basics y volver a recordar algo tan básico como que mi libertad acaba donde empieza la tuya. La honestidad es una de ellas con la que vamos a tener que vivir, porque si no, no vamos a generar ningún tipo de credibilidad ni en el consumidor, ni en el ciudadano, ni en el votante, ni en la sociedad. Que llegue quien tenga que llegar, que se vaya quien se tenga que ir, que duela lo que tenga que doler y que pase lo que tenga que pasar. Andy, esto es la vida y hay que aceptarla como viene y aprender de ella en cada instante. El amor. O sea, cuando tú te enamoras de algo, cuando tú te enamoras primero, lo cuidas tanto, te preocupas tanto de cada detalle. Yo deseo a la gente que se enamore. Que se enamore. Me da igual que sea de una persona de la vida, de lo que sea, de un proyecto, pero que se enamoren. Que a partir de ahí se ve todo de una manera muy, muy diferente. Algo que deberíamos hacer todos y es mirar hacia el futuro. Mirar siempre en positivo, que yo creo que ya bastantes cosas nos pasan como para no mirar en positivo. Siempre encontrar ese hueco donde hay una oportunidad y donde todo parece que pueda ser negativo y que todo es catastrófico y que, madre mía querida, pues siempre verlo como una oportunidad de cambio, una oportunidad de crecer. Ser capaz de aprender cosas nuevas y sobre todo de desaprender lo aprendido, porque así me queda hueco en mi mente para tenerla completamente abierta. Estamos normalizando situaciones que no deberíamos normalizar. Entonces, yo lo único que os deseo es inconformismo para el 2022. Sed inconformistas. Un amanecer es más que salga el sol. Hay un cúmulo de gratitud por muchas cosas. Lo bueno de la humanidad, del ser humano, es que tiene la capacidad de poder, de ser resiliente y de corregir o de potencializar algo que estamos haciendo bien y que lo podemos hacer mucho mejor. La vida es mucho más rica cuando tienes a personas en las que puedes confiar, hablar, ser vulnerable y transmitir y ser tú. También con las que te puedes equivocar y no pasa nada. Mucho amor para todos y que tengan un 2022 digno de enmarcar.